Buenas, mi nombre es Dylan Guerrero, cédula de identidad 23553-698, sección Saya C, y les explicaré brevemente sobre los rasgos históricos del derecho adjetivo del trabajo, generalidad de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos de Trabajo y la Ley Orgánica Procesal de Trabajo y la Ley del Estatuto de las Funciones Públicas. Es importante sintetizar que el proceso laboral tiene su origen en la Ley de Tribunales y Procedimientos de Trabajo, el cual, considerado como un proceso excesivamente escrito, lento, pesado, formalista, el cual no garantizaba una tutela efectiva de los derechos de los justiciables. El día 13 de agosto del 2002 entra en vigencia la Ley Orgánica Procesal de Trabajo, la LOPT. Con la misma se establece un nuevo proceso en materia, así como también una nueva organización de la jurisdicción laboral. Este nuevo proceso viene a sustituir, como ahora lo demanda el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De ahí se basa que toda persona tiene derecho de acceso a los organismos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, e incluso los colectivos o los difusos. El principio de rectora del procedimiento laboral venezolano y los principios que orientan la actuación de los jueces del trabajo. Los principios que se rigen del derecho laboral vienen dados de la Constitución Nacional. Sin embargo, la Ley Orgánica del Procedimiento Laboral, en su artículo número 2, los nombra de la siguiente forma. El juez orientará a su activación en los principios de la uniformidad, brevedad, oralidad, publicidad, gratuidad, celeridad, inmediatez y concentración, prioridad de la realidad de los hechos y de la equidad. ¿Qué es la gratuidad? Viene dada por el artículo 26 de nuestra norma suprema y la LOPT la desarrolla, quedando establecido que la justicia laboral será gratuita. En consecuencia, los tribunales de trabajo no podrán establecer ningún pago. La inmediación. Este principio desarrolla que la audiencia será prescindida personalmente por el juez de juicio, quien dispondrá de todas las facultades disciplinarias y de orden para asegurar la mejor celebración de la audiencia. Concentración, en donde se encuentran las partes, el juez y las pruebas para tener una sentencia inmediata. La publicidad, el proceso laboral debe ser público, oral, en la excepción de la audiencia preliminar, que es en donde no es pública, sino que las partes involucradas en el proceso son las que estarán presentes por seguridad moral y protección a la personalidad. La brevedad. En este proceso existe la simplificación de los actos de recurso y de la sentencia. La uniformidad es en donde se da un solo proceso, a excepción del proceso de estabilidad, con algún agrado establecido en los artículos 187 al 192. La fuente del derecho adjetivo del trabajo. La fuente del derecho procesal se refieren a las formas mediante las cuales se manifiestan y concretan las normas jurídicas que lo componen. Las fuentes del derecho se pueden dividir en dos: fuentes directas y fuentes indirectas. ¿Cuáles son las fuentes directas? La ley, la costumbre, los principios generales del derecho. Y las fuentes indirectas son la jurisprudencia y la doctrina científica. Vamos a hablar de lo que es la ley. Mientras no haya otra disposición que lo diga al contrario, que lo dicte al contrario, la única es la ley, la cual se rige el principio de la legalidad, en el sentido de que se fundamente o no cabe ninguna actuación del juez ni de las partes que no esté prevista en la ley, de lo que se deriva en un principio de exclusividad de la ley escrita. La costumbre, por lo general, no se utiliza como fuente en el derecho procesal. Los principios generales del derecho están reflejados en el artículo 1 del Código Civil
es la segunda fuente supletoria del derecho material y no lo recoge como fuente procesal. La jurisprudencia en el ámbito del derecho procesal, el Tribunal Supremo se define a la jurisprudencia como la establecida por el mismo en idénticas y repetidas resoluciones en su función, aplicándola e integrándola de las normas jurídicas positivas, la norma jurídica positiva. Entramos ahorita a la doctrina científica. Tampoco es, la doctrina científica tampoco es fuente ni del derecho procesal ni del derecho general. Tiene un valor de prestigio por parte de quien la dicta. En definitiva, solo la ley y el valor atribuido a los principios generales del derecho y la jurisprudencia son en cierta medida la fuente del derecho procesal. El origen del derecho adjetivo del trabajo y los principios rectores del derecho adjetivo del trabajo en Venezuela. En el antiguo proceso, que era netamente escrito antes de pasar al sistema oral, netamente se discute en el Tribunal Supremo de Justicia un anteproyecto de Código Orgánico Procesal del Trabajo, el cual, luego de ser sometido a la consulta de la comunidad jurídica nacional, discutido en algunos foros e instituciones y objetivos de las diversas críticas, fue sustituido por el posteriormente denominado anteproyecto de ley orgánica procesal del trabajo y finalmente nombrado por un proyecto de ley orgánica procesal del trabajo. Los principios rectores están orientados por la celeridad, que es la brevedad de los juicios, inmediatez, donde el juez presencia directamente el debate y la evacuación de las pruebas, y concentración, que es el debate que se realiza de una sola audiencia, aunque este puede prolongarse durante varios días. Los principios de estos son atributos inherentes de la oralidad o consecuencias obligados de esta última. Para Paz Cosmonópolis, los mencionados principios de oralidad, celeridad, inmediatez y concentración no son sino peculiaridades o caracteres típicos laboral que concentran y realizan lo que para él son los verdaderos principios esenciales y derivan de ellos, a saber, uno, el principio de veracidad o de la prevalencia del fondo sobre la forma. Esto fue toda mi exposición y espero que les haya gustado.